Mesa de lunes y como ya es costumbre está con nosotros Ernesto Barajas de Morena, bienvenido. Buenos días, Erika. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Enrique Daud del Partido de Acción Nacional, bienvenido. Buen día, Erika, gracias por la invitación y muy buen día a todo el auditorio que nos escucha esta mañana. Luis Fernando Gámez del Partido Verde, bienvenido. Erika, muy buenos días, gracias por la invitación otro lunes y saludo a todo tu auditorio. Oye, Ernesto, ya estábamos empezando la mesa antes de entrar al aire, pues reapareció Andrés Manuel López Obrador. Sí. Desde su rancho muy lejano volvió a aparecer. Bien, pues es que yo creo que al final siempre es grato escuchar al presidente Andrés Manuel, pero sobre todo escuchar la buena noticia de que prácticamente ya tiene su nuevo libro, y yo creo que lo hace de una manera muy importante, pues avalando prácticamente todo lo que se está haciendo en la Cuarta Transformación, y bueno, da gusto verlo joven, bien, revitalizado y con energía. Yo creo que eso es lo importante. Oye, hay varias cosas que me llamaron la atención. Primero, a ver, ¿realmente era el momento para que el expresidente presentara un libro, para que reapareciera en la escena pública con este libro Grandeza, dice él, que trata de enaltecer a los pueblos originarios? Pero además, en el evento en que la presidenta reacciona a la reaparición de Andrés Manuel López Obrador y este video en donde incluso hace un llamado a cerrar filas en torno a ella, la gente le grita presidente. Y ella se refiere a él como presidente Andrés Manuel López Obrador. Y todavía la gente vuelve a gritar y a entonar este corito de es un honor estar con Obrador. Pero hoy la presidenta es Claudia Sheinbaum. Mira, yo quiero externar muy personalmente lo que realmente simboliza López Obrador. Es una persona querida, es una persona que indiscutiblemente formó el movimiento, y el pueblo de México lo quiere, lo reconoce, pero sobre todo lo sigue. Eso lo puedo entender, pero a ver qué hubiera pasado si durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se hubiera parado en un evento público y le hubieran dicho, el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuál hubiera sido la reacción? Bueno, pues Enrique Peña Nieto, nada que ver, ¿no? Digo, al final yo creo que aquí es un reconocimiento que Andrés Manuel, a lo largo de su amplia trayectoria y en el sexenio que él fungió como presidente, digo, es expresidente. Pero una cosa es el título... cariño y otra es el cargo. No, bueno, pues es el tema del cargo, es expresidente, con cariño se le refiere a él como el presidente Andrés Manuel, como a todos los expresidentes de la historia de México, pero yo creo que el punto relevante aquí, pues no nos confundamos, el presidente sale legítimamente a dar un mensaje, no públicamente, lo hace en su vivienda, privado, lo comparte en redes, y lo único que dice es, bueno, pues yo voy a defender ante cualquier situación, si es que fuera el escenario, violentaran la parte de la soberanía nacional y una serie de supuestos, sobre todo muy importante que lo diga, a ver, no como presidente, como mexicano, que todos lo debemos de hacer, y aprovecha la ocasión para anunciar su libro, que creo yo que al final del día pues es un tema más que una situación de carácter político personal, donde nos comparte eso, pero insisto, la imagen de Andrés Manuel, independientemente de los temas o sesgos políticos que le quieran dar, pues es una figura que al final del día tiene mucho reconocimiento en la población, la gente confía en él y es el fundador del movimiento. Al final, qué bien, insisto, me da gusto verlo joven, activo y todavía con muchas ganas por hacer cosas por el país. Enrique Daud, ¿qué opinas? Sí, bueno, lo vimos el día de ayer, desde un pequeño terrenito austero llamado Quinta La Chingada en Palenque, Chiapas. Se presentó ayer Andrés Manuel López Obrador con el pretexto de presentar un nuevo libro llamado Grandeza, entre pollos y guajolotes, ahí que estaban a un lado de él. Uno de los... no eran los opilotes, no era el efecto de los opilotes a los que se refería. Entre varias cuestiones, en esta austeridad que él dice que vive, el set sería improvisado, tantas cámaras que lo estaban grabando. Digo, hay una pregunta ahí, ¿qué tan improvisto fue esta grabación? Realmente creemos desde Acción Nacional que es parte de lo que está haciendo el cártel de Morena, de mandar a toda su gente a salir, como lo hicieron los gobernadores, como lo hicieron todos sus diputados federales, todos sus senadores en las pasadas manifestaciones que hubo de transportistas. Todos salieron a defender, a parar esas manifestaciones. Yo creo que se están dando cuenta el cártel de Morena que en las encuestas en los últimos 2 meses han bajado más de 20 puntos, y esto es por lo que Andrés Manuel López Obrador ha salido el día de ayer con el pretexto de su libro Grandeza. También decir que nos dijo que su vida política, aunque está ya terminada según él, está jubilado, pues sí puede salir de nueva cuenta en defensa del voto, o sea que si el peligro de su movimiento se encuentra
si su movimiento se encuentra en peligro, él va a salir. A defender a Claudia Sheinbaum, también lo dijo, si se empieza a atacar, o hay un intento de golpe de Estado, están pensando ya hasta en un golpe de Estado, o un acoso político en contra de la presidenta, también va a salir a defenderla, o en proteger la soberanía nacional. Pues bueno, aquí yo creo que está yendo muy allá. ¿Quién está pensando en este momento en que Estados Unidos o algún otro país nos venga a invadir para que López Obrador salga a defendernos? Yo creo que ese panorama no existe, a menos que vengan cosas en un futuro que ellos saben y nosotros desconocemos, ¿verdad? Está jubilado de la política, en defensa de Claudia Sheinbaum, le dijo la mejor presidenta del mundo. Bueno, pues ese es su sentir. Dice que el pueblo lo quiere, ¿por qué no viene y presenta su libro a todas las plazas públicas del país? Lógicamente va a sentir un rechazo, lógicamente la gente lo repudia, lo hemos visto en aeropuertos donde se ha presentado. Entonces, creo que el único motivo de este gran libro que se llama Grandeza, que lo van a vender, lo van a regalar, pero creo que son 1000 hojas, a ver quién lo lee. Bueno, pues lo único que está haciendo el cártel de Morena es sacar a todos sus representantes. Lógicamente que Andrés Manuel es el representante más importante que ellos tienen, pues está saliendo a defender su movimiento que está en plena caída aquí en nuestro país. Ernesto quiere responder, pero antes Luis Fernando Gámez. Bien, pues interesante, ¿no, Erika, ver nuevamente al presidente López Obrador. Hay que recordar que el presidente López Obrador, yo creo que no es un tema para alarmarse, cumple con los cánones de los presidentes que el día de hoy siguen vivos, como Ernesto Zedillo, como Fox, como Calderón, porque dice un libro que le escribieron a Peña Nieto, pues que los presidentes tienen el acuerdo de dejar gobernar al presidente que está en turno, ¿no? Y pues creo que está cumpliendo. Sin embargo, bueno, pues por ahí esporádicamente aparecen ocasionalmente los presidentes dando algún mensaje. Creo que este no es un motivo para alarmarnos. López Obrador hace lo propio con su libro Grandeza, y bueno, pues interesante que salga en este momento y lo peculiar que vive el país, y creo que viene a reforzar sin duda alguna el movimiento, porque hay que recordar que López Obrador es un animal político, ¿no? Y creo que es hasta difícil mantenerlo en cautiverio. Oye, pero dime una cosa, porque a ver, pensaba en esto que decías de reaparecen de vez en cuando, pero a ver, Felipe Calderón no lo vimos, es más, hubo hasta señalamientos de que si se había autoexiliado a Estados Unidos, etcétera, porque no lo vimos aparecer en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A Enrique Peña Nieto no lo vimos aparecer en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino hasta la parte final, cuando le hacen esta entrevista tan controversial en donde hace ahí señalamientos muy fuertes y que ponen en entredicho, pues, al mismo Andrés Manuel López Obrador y los acuerdos que pudo haber tenido con el mismo Enrique Peña Nieto. Pero no los veíamos aparecer así como ahora lo estamos viendo al primer año de Claudia Sheinbaum. Sí, bueno, yo creo que ahí influye mucho el estilo personal de gobernar de cada uno de ellos, el estilo propio de cada uno. Si recordamos a Ernesto Zedillo, creo que apareció 2 o 3 sexenios después, que además Ernesto Zedillo tiene mucha tela de dónde cortar. Sin embargo, me parece que es un hombre inteligente, prudente, y también así cada uno de los presidentes. Yo propiamente hago referencia a ese libro de Enrique Peña Nieto, donde lo entrevistan en República Dominicana, y él hace este recuento, ¿no?, de este acuerdo que tienen los expresidentes que aún siguen fuertes, jóvenes, en activo, en ese compromiso de no influir en el gobierno del presidente o presidenta, en este caso, actual. Ernesto Barajas. Yo creo que no es un tema de extrañeza que los presidentes en algún momento salgan, no en un evento público, insisto, en un tema meramente declarativo, que lo hace desde su hogar y como lo han hecho otros presidentes, pues no es un tema que en algún momento sea ni malo, ni en algún momento trate de invadir absolutamente nada. Creo yo que lo importante aquí es, y lo toco y lo digo con toda certeza, Andrés Manuel todavía es una persona que fue presidente de México, que mucha gente lo seguimos, lo apreciamos, creemos que prácticamente su liderazgo fue de mucha honestidad. Difiero con lo que dice aquí el ingeniero. No hay un rechazo, por supuesto que no lo hay. La gente lo sigue viendo y lo seguirá viendo como un presidente que logró empezar esta transformación, donde separa de una manera muy responsable el poder económico del poder político, y eso tiene un gran mérito. Yo creo que el que salga y nos haga partícipes de su libro hace ver que está bien, que está en forma, que está haciendo las cosas que en su momento a él le gustan,
Y bueno, pues qué padre que salga un expresidente al final a decirnos, aquí estoy bien, estoy al pendiente, y si en algún momento hay algunas suposiciones que él dijo que falten o no se completen, como toda su carrera a lo largo de su vida política lo ha hecho, pues saldrá a defender la nación. Punto. Que la gente, insisto, y termino mi comentario, lo quiera y haya hecho precisamente de esa popularidad un tema donde los mexicanos lo siguen viendo con un gran liderazgo, bueno, pues es su forma, fue su forma de gobernar, y así seguir haciendo y pasar hacia la historia. Enrique Daud. Yo no creo que esté mal, todos los presidentes han salido en algún momento. Él salió. El tema es que él siempre dijo que él no iba a volver, que él se iba a retirar y que iba a dejar gobernar a la presidenta. En este momento de crisis del gobierno de la República y en especial del cártel de Morena, bueno, sale una hora casi hablando, y los primeros minutos engrandece a la presidenta, y los últimos minutos da sus motivos por los cuales regresaría a su escenario, al escenario nacional de la política para defender. Dice ahora, creo que le está copiando al PAN, a defender a nuestra patria, pero bueno, yo creo que para mí no debió haber salido, lo están haciendo solamente por la crisis que están teniendo. No coincido contigo, Ernesto. Creo que en todos los aeropuertos que lo han grabado, lo han gritoneado, se ha bajado gente de los aeropuertos, de los aviones. Yo creo que él mismo sabe que no puede andar en la calle porque hay mucha gente que está molesta con él por sus 6 años de gobierno, y sobre todo por el tema de inseguridad. Ese lema de abrazos y no balazos creo que le pegó muchísimo, y sobre todo le pegó después de haber terminado. Ahora que sabemos que esa estrategia no funcionó y que la presidenta Sheinbaum creo que la sigue sosteniendo hasta el día de hoy, y creo que López Obrador no se equivocó en salir el día de ayer, simplemente nos sigue mintiendo el cártel de Morena. Dijeron que nunca iba a volver López Obrador, ayer volvió por la necesidad de darle un aventoncito, un suspiro a su movimiento que está en crisis en este momento. Oigan, justo cuando se fue Gertz Manero, por cierto. Aparece ahí Andrés Manuel López Obrador, yo nada más lo pongo en la coyuntura. Pero hablemos de lo que está pasando en San Luis Potosí. Luis Fernando Gámez, ahora sí que como embajador del Congreso del Estado nos tendrás que hacer partícipes. ¿Cómo se está construyendo el presupuesto para el próximo año? Este es un tema que nos interesa muchísimo porque lo hemos dicho hasta el cansancio. No importa lo que nos digan en los discursos políticos, no importan las voluntades. Si no hay dinero y recurso de por medio, poco se puede hacer. Primero, ¿de dónde va a salir el recurso? ¿Cuánto va a haber disponible para San Luis Potosí? Bien, ese tema es sumamente interesante, Erika, ya entrando en materia. La Secretaría de Finanzas ya la semana pasada entregó el paquete presupuestal al Congreso del Estado. A partir de hoy comienza la revisión de parte de los diputados. Hoy, 1 de diciembre, es un paquete de 70,461 millones de pesos. No tiene nuevos impuestos, no tiene ajustes con motivo de afectar a la población por nuevos impuestos o ajustes propiamente. Se mantiene el legado y el compromiso del gobernador de no subir los impuestos y de preservar esos impulsos a la economía familiar, le llamamos nosotros, como el transporte gratuito de Metrored, como la ayuda en programas sociales. Algo que yo resaltaría y subrayaría es que el 40% del presupuesto se va a educación. Me parece sumamente relevante, y además, bueno, dentro de este paquete presupuestal se protegen los recursos de la Universidad Autónoma. Yo no quiero adelantar vísperas, pero sé que hay una muy buena noticia para la Universidad Autónoma. Por eso era muy importante que estuviera la semana pasada el rector ahí en las oficinas del Congreso, pero bueno, pese a eso hay una excelente disposición gubernamental y de la bancada verde en el Congreso por apoyar a la educación y a la Universidad Autónoma. Sé que viene también el recurso garantizado para la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas y un apoyo a bomberos. En resumen, me parece que es un presupuesto responsable que mantiene el 16% del presupuesto en obra pública, en fortalecimiento de la infraestructura pública urbana, y con esto, bueno, pues vamos a garantizar que el Estado de San Luis Potosí siga siendo fuerte y siga teniendo ese crecimiento para poder albergar y recibir con los brazos abiertos nuevas inversiones, porque no hay mejor política económica, Erika, que la que se siente en el bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, hoy quiero concentrarme en la parte de los ingresos. Reconocía también este fin de semana la titular de la Secretaría de Finanzas que tuvieron que adquirir 2 créditos quirografarios para el pago del adeudo a pensiones. Ernesto, ¿cómo pinta este presupuesto? Estuve revisando lo que comenta aquí el diputado. Yo creo que este es
ya un año importante, sobre todo para ya lo que viene, que es prácticamente el cierre de la administración. Tendrán ya nada más este 2026 completo y parte, porque no será completo el 2027, o sea, prácticamente les queda aprobar este presupuesto y que el que viene lo tendrán que aprobar en el 2027. Que es importante resaltar, sobre todo el tema de la parte de los derechos, los impuestos, la ley de ingresos. Yo estuve revisando, no vi yo un documento oficial todavía para poder determinar o revisar qué es lo que en su momento, porque un tema es la parte presupuestal hacia todas las dependencias, hacia todas las entes de gobierno, pero yo creo que lo importante aquí es ver, bueno, pues de dónde van a venir esos ingresos, porque al final, pues ahorita nosotros podemos presupuestar y decir al CEPAC le vamos a dar menos, a la autónoma le vamos a dar más, que sería interesante también ver cuánto le van a dar a ciencia, tecnología, que en los últimos años creo que no hubo mayor desarrollo ni tecnológico ni científico. Dice el diputado que le van a otorgar una parte importante del presupuesto de educación, que bien, eso es importante, pero vuelvo al punto, habrá que ver detenidamente con indicadores serios, contabilidad general, de dónde va a entrar para poder nosotros como ciudadanos determinar hacia dónde va a ir y en qué medida. A lo que tú comentabas específicamente, pues es un tema, si no de preocupancia, sí de llamar la atención, que cada final de año, en los últimos 2 o 3 ejercicios, se ha tenido que recurrir a este préstamo para poder completar lo que en su momento se había presupuestado desde enero del 25. Entonces quiere decir, y es una constante, no me quiero equivocar, habrá que verlo, el año pasado y el antepasado tuvieron que recurrir a estos préstamos quirografarios para poder completar sus presupuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay una situación que no está coincidiendo lo que ingresa a lo que sale, y habrá que ver detenidamente cómo está esa ley de ingresos, ya me sonó el tema, pero por ejemplo el impuesto verde y otros impuestos que están ahí, habrá que ver precisamente cómo se va a usar. Termino nada más diciendo, con el impuesto a la nómina, que es un impuesto estatal, cómo y en qué se está usando. Luis Fernando Gámez, regreso contigo para que puedas responder a esto, sobre todo porque decías, no habrá ni aumentos, ni nuevos impuestos, ni ajustes a los que ya existen. ¿De dónde va a salir el dinero? Mira, tenemos una buena noticia. La Federación le va a dar 10,000 millones de pesos extra al Estado de San Luis Potosí. El pasado presupuesto rondó los 60,000 millones de pesos. En este habrá 70,000 millones de pesos. Eso se debe, bueno, pues a la excelente relación que tiene el gobernador con la presidenta Claudia, por supuesto, además del trabajo de la bancada verde en el Congreso de la Unión, que además la semana pasada estuve en el Congreso de la Unión y ya le llaman a la bancada verde el apoyo bancada. Ahí se las dejo de tarea. Quiere decir que estamos permeando con una fuerza importante en el Congreso de la Unión. Y bueno, pues yo lo que le respondería a Ernesto es, bueno, que no confundamos a la gente, ¿no? Los créditos quirografarios no es adquirir deuda, es a obtener liquidez en lo que llegan tus participaciones. Es una estrategia que se hace en muchos gobiernos para tener liquidez y no tener la máquina parada, no tener la máquina echada, sino que el gobernador tenga la oportunidad de estar arrancando obras semana tras semana, de estar cumpliendo con el programa de gobierno y bueno, pues finalmente el crédito quirografario es como una tarjeta de crédito, digamos. Tengo hoy el recurso con la posibilidad de pagarlo el mes que entra sin que me cueste un exceso en materia tributaria, en materia de cuentas de banco, ¿no? Si 70,000 millones de pesos llegarán de la Federación, ¿solo se están contemplando 400 millones de pesos por ingreso propio? Híjole, no traigo yo el dato exacto de los ingresos propios, te prometo que te lo mando, pero ese es el presupuesto general, 70,461 millones de pesos. Enrique Daud. Bueno, primero responderle a nuestro compañero, el apoyo bancada. Lo dicen con mucho orgullo, pero lo que significa es que entonces nuestros diputados federales y senadores del Partido Verde no representan a los ciudadanos, representan a una sola persona. Qué lástima por un equipo político. Qué lástima por este comentario. Bueno, Pues desde Acción Nacional no reconocemos la importancia de analizar con absoluta responsabilidad el paquete económico 2026 presentado ante la Comisión de Hacienda. Nuestro compromiso es claro, velar por un ejercicio eficiente, transparente y equilibrado de los recursos públicos. Decir que 70,461 millones, dicen que el 40% al sector educativo, 6% a seguridad, salud, asistencia social, 5% a los poderes y órganos autónomos.
y dan una serie de cifras que si las vas sumando, porque como que te enredan, pues lo que ellos dicen ahí en ese enredo es que es el doble, casi son 140,000 millones lo que se supondría que debieran de gastar, pero luego ahí ya lo apartan y te dicen, bueno, es que la Secretaría o para el Bienestar es el 50% del presupuesto, más que educación. Entonces, bueno, vamos a saber o queremos saber qué significa bienestar, porque a lo mejor es ahí donde están las despensas, es el 50% del presupuesto para despensas, para apoyos sociales. Pues esto lo único que significa es que pues ya están preparando la elección del 2027 y eso es una lástima. 6,045 millones para seguridad y justicia, 8,855 para economía sustentable, 6,758 millones para gobiernos responsables y 12,390 para municipios. Y ahí sí te da los 70,461 millones. Es lo único, en el único donde sí cuadra más o menos. Entonces quiere decir que 50% a bienestar, preparando la elección del 2027. Luego, 12,390 mil millones a municipios. Pues hay que ver de qué se trata, porque si es parte también del 16% que señalan de obra pública, que son 11,309 millones, si va ahí dentro, si es la obra pública que están haciendo en los municipios, pues entonces también es una cifra de 12,300 y otra cifra de 11,309. Pues yo creo que estamos cayendo en una serie, estamos como enredando. No se entiende ni él mismo. Luis Fernando, Estamos como enredando ahí. Me parece que Enrique no se entiende ni él mismo. Lo vamos a mandar a hacer bolitos y palitos nuevamente para que aprenda a hacer sumas y entienda de lo que se está tratando. Y si estás en contra de la creación de los programas sociales, bueno, pues yo te invito a que vayamos a saludar a la gente que lo recibe, ¿no? El programa social no viene nunca a resolver la vida de las personas, pero es un incentivo a la economía familiar. Tú que cobras en el Congreso del Estado, pues seguramente no lo necesitas, pero habrá gente que sí lo necesite y ahí estaremos para ayudarles. Ernesto Barajas. Yo creo que es muy importante, y regreso al punto, no es de confundir a la gente, sino tener información como ciudadano, que eso es el punto al que voy, porque al final, pues sí suena extraño que digan, pues no son créditos, pero los tomamos, girografarios, y los aprovechamos, pero hay que pagarlos, digo, o sea, no es un dinero que vaya a fondo perdido, punto. 2, yo creo que sí es muy importante y entender sobre todo lo que viene en el 2026. El 2026 es el último año, y digo el último, que se ejerce de manera total, por obvias razones, lo comenté, el 27 ya será un tema ya no concluso en el ejercicio, y en este 2026 hay que ser muy puntual, pero sobre todo pedirles al Congreso y a todos los aparatos de gobierno que sean transparentes. Queremos saber. No es un tema de que esté mal, se esté cuestionando, simplemente queremos saber en qué se gasta, cómo se gasta y cuáles fueron las cuentas. Ya hemos comentado aquí que hemos visto casos bastante penosos de ciudadanos que utilizan recursos del propio gobierno estatal y pues los reparten a discreción. El problema no es que haya programas sociales, qué bueno que haya programas sociales. El tema y lo que queremos saber es cómo se controlan, cuáles son las reglas. ¿A quién te refieres particularmente? No, bueno, pues hemos visto videos de personajes que han entregado programas sociales, no sé si sean funcionarios y no sepamos, o al punto al que voy no es el personaje, sino los mecanismos, los métodos, pero sobre todo las reglas de operación de esos programas, cómo se priorizan. Todavía no sabemos siquiera si hay una lista, cuáles son los alcances a los que van, a dónde van, y eso es el punto que queremos saber, porque no queremos caer en la suspicacia de pensar que a lo mejor este presupuesto que va encaminado a programas sociales, pues se puede utilizar de una manera que no es la correcta, ese es el punto. Y en la otra parte, que creo que es importante también decirlo, y yo quisiera saber si ese presupuesto que dicen, o ese porcentaje va destinado a la educación, ¿a qué parte de la educación va? Superior, básica, escuelas, infraestructura, equipamientos, libros, becas. O sea, esa es la parte importante para entender el todo de este presupuesto. Decía el secretario de Educación que se va a ir a sueldos.
que No, la pues, mayor parte del una presupuesto gran para parte se va a educación sueldos. se iba a sueldos. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar yo quiero insistir porque nos va a tomar más tiempo hablar de la ley de egresos, digamos, de en qué se va a gastar el dinero, pero yo quiero insistir en la parte de los ingresos propios, porque Luis Fernando nos decía 70,000 millones de pesos para San Luis Potosí desde la Federación. Si el presupuesto es de 70,400, solo nos deja 400 millones de recaudación propia. ¿De verdad estamos haciendo lo necesario? Porque suena muy bien decir no vamos a cobrar impuestos, pero ¿qué poder tienen los estados, qué poder tienen los municipios de hacerse de recursos? ¿Realmente qué están haciendo? O es más fácil decir que los impuestos los cobra la Federación y nosotros aquí bien tranquilos, ¿no? Porque obviamente, además, en el marco de la cercanía del 2027, pues nadie quiere ser el malo en esta historia. Pero ¿qué hay de estas reformas hacendarias que se requieren para nuestro país y de manera particular para los estados y los municipios? ¿Le van a entrar? ¿No le van a entrar? ¿Qué estamos haciendo como entidades? Enseguida volvemos, estamos en la mesa de los lunes. Ya estamos de regreso y estamos en la mesa de los lunes con Luis Fernando Gámez, Ernesto Barajas, Enrique Daud y hablábamos del presupuesto para San Luis Potosí para el próximo año. Estamos concentrados en la ley de ingresos porque queremos saber de dónde va a salir el dinero. Luis Fernando, nos decías, no ajuste, no nuevos impuestos y eso suena muy bien. Y suena todavía mejor para los gobiernos estatales y municipales porque les evita el roce con los ciudadanos, de decir, ahora te vamos a cobrar o te vamos a aumentar y en eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, también pues es necesario preguntar, a ver, seguimos dependiendo prácticamente de manera totalitaria de la Federación. ¿Qué estamos haciendo en San Luis Potosí para fortalecer las finanzas internas, las finanzas propias? ¿Y qué hay de la responsabilidad del Estado y de los municipios, de lo que va a recaudar el Estado? ¿A qué se va a destinar? ¿Cómo se va a sumar? Hay rubros muy particulares en este presupuesto sobre el tema de los ingresos propios. ¿Cómo se van a manejar? Bien, lo estamos consultando, me dicen que es cercano al 10% del presupuesto, son 7,000 millones de pesos de ingresos propios. Y bueno, sigue siendo un trabajo importante el que realiza la Secretaría de Finanzas, insisto, porque se mantiene el transporte gratuito en Metrored, las licencias y las placas gratuitas, y lo que trata principalmente el gobierno del estado es de no gravar más la economía de los potosinos, ¿no? Creemos que el momento que vive el país es un momento crítico que llama a la responsabilidad y donde el eje central debe de ser el fortalecimiento de la economía. Por eso decía yo que va en varios rubros. Primero, a través del programa de bienestar, como ya lo señalaron aquí, es decir, de la generación de programas sociales. Queremos que el que tiene menos tenga lo suficiente para que su familia salga adelante. Pero ahí no para la cosa, Erika. Necesitamos la llegada de nuevas inversiones. Y yo quiero decirte que los inversionistas no van a confiar en San Luis Potosí si no hay las condiciones mínimas de infraestructura pública necesaria. Y ahí es donde le está apostando el 16% del presupuesto del gobierno del estado de San Luis Potosí a la ampliación de la movilidad, al reforzamiento de la infraestructura pública urbana, a mejorar la conectividad y, por supuesto, a garantizar los servicios mínimos que requieren las inversiones: agua, infraestructura, energía. Creo que esto me parece que es un punto muy importante porque cuando lleguen nuevas inversiones se va a sentir en el bolsillo de los potosinos y es ahí donde queremos llegar. Hoy por hoy el país lo que requiere es crecimiento. Hemos estado creciendo los últimos años a alrededor del 0.5 o el 1% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, y San Luis Potosí es de las economías que hoy por hoy pueden despegar, al igual que Nuevo León, al igual que Jalisco probablemente, donde hay mano de obra calificada, donde hay gente dispuesta a trabajar, y por supuesto el gobierno no puede ser quien les ponga el pie, sino más bien el gobierno debe de ser un facilitador de las inversiones y un facilitador del desarrollo de los potosinos. Enrique Daud. Bueno, nomás que comentar sobre que comenta nuestro diputado que no se cobra la placa ni se cobra la tarjeta de circulación. Pero en 2018, antes de que entrara este gobierno, se pagaban alrededor de 800 pesos ya, con todo lo que llegabas. Tú tenías tu carro y llegabas y pagabas 800 pesos. Ahorita pagas 2,240 pesos. Qué raro, Entonces, porque yo una vez fui a pagar mis placas y fueron 10,000 pesos. Creo ¿no? que Cochecito normal. Hay gente que tiene adeudos atrasados y creo que le están haciendo descuentos, está bien, pero una persona que va pagando año con año, que está al corriente,
Antes de que entrara este gobierno estatal pagaba 800 pesos y ahorita paga 2,240 pesos. Entonces, pues nos dicen que nos regalan la tarjeta de circulación, nos dicen que nos regalan las placas, pero Y la nos están licencia cobrando más. y el transporte también Nos es están gratuito. cobrando más dinero. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa con este presupuesto. Ojalá como dice Ernesto, ojalá nos puedan desglosar bien a dónde se va cada dinero. Comentaba sobre las despensas de Tecmol, no lo quiso decir, pero bueno, ver qué está pasando porque él lo sigue él promocionando día a día la descarga de despensas en Ciudad Valles, que le llegan, ya no sabemos si es la Sedesore o es el DIF estatal, pero yo creo que sí necesitamos saber de dónde está llegando ese dinero, porque él no es funcionario público, no debería estar entregando a nombre del gobierno del estado despensas a los ciudadanos de Ciudad Valles. Entonces, pues sí hay muchas cosas que aclarar, hay muchas cosas que ver. Esperemos que durante estos días, alrededor de 15 días, creo que tienen que votar el día 15, pues todas esas mesas de diálogos entre diputados, ojalá vaya mucha gente, ojalá podamos tener la información, la hagan pública para poderla tener, analizar y sobre todo estar enterados. No está mal, al final de cuentas, dentro de un año, en noviembre, harán algún ajuste al presupuesto porque generalmente gastan el dinero diferente a como lo aprueban, van a hacer su ajuste el año que entra, no va a pasar nada, pero bueno, necesitamos saber qué es lo que pasa y a mí es preocupante, yo creo que para todos los partidos políticos, ese 50%, casi 36,400 millones que le van a dedicar a los programas del bienestar. Oye, Ernesto Brajas, que por cierto, hablando de ingresos, como es el tema de los derechos vehiculares, había un diputado federal por Morena que había propuesto justo antes de que entráramos en la discusión de los presupuestos que se reviviera la tenencia vehicular y todo el mundo se le fue encima y él decía, a ver, espérense, muchos estados, y mencionaba entre ellos San Luis Potosí, están cobrando tenencias con otro nombre, como es el tema de los derechos vehiculares. Pues vamos a llamarle por su nombre y vamos a equipararlo en las diferentes zonas del país. A ver, ¿qué está pasando en el caso de San Luis Potosí con este tema de los ingresos? ¿Qué tanta certeza tenemos de tenerlos perfectamente identificados, de cómo se están cobrando y de a dónde se van a ir? Justamente ese es el punto que he venido diciendo a lo largo de aquí de la charla. Qué bien que exista precisamente ya esta división para entender a dónde va a ir en el 2026 cada centavo planeado y presupuestado. Pero sí es muy importante entender de dónde viene. La parte de los ingresos es clave, es fundamental, porque al final del día, independientemente, y hay que decirlo, es un derecho, es una obligación que nosotros los ciudadanos paguemos impuestos. Está bien que se paguen los impuestos, el Estado necesita impuestos para poder operar, o sea, no es nada más de todo gratis, necesitamos todos sumarnos y pagar lo que corresponde, pero también en algún momento ver esas rutas, esos caminos, a dónde van, en qué se gastan y cuál es el nombre correcto de cada uno de los derechos y los impuestos. Ese es parte de, y qué bueno, digo, al final no es algo que esté mal. Creo yo que un Estado que tiene una recaudación responsable, seria, con nombre, apellido, pues va a tener como consecuencia un desarrollo responsable, serio y económico. Y está bien, qué bueno, nada más claridad de eso. Ahora, entro a un comentario, una reflexión. ¿Qué pasa en el tema del presupuesto en el ámbito laboral y de seguridad pública, por supuesto? Quisiera yo ver en el tema que viene para el 2026 qué políticas públicas van insertas en el presupuesto 2026 para poder en algún momento hacer que los potosinos tengan más empleo, ofertas de trabajo diría yo serias, constantes y con todos los requisitos que se necesitan para que estén cotizando con todas las prestaciones. Y en el ámbito de seguridad pública también tenemos que revisar cuánto dinero se le va a disponer de este presupuesto 2026 a la procuración, a la impartición, pero sobre todo a la prevención, programas preventivos, que al final del día eso es lo importante, porque creo, y lo hemos platicado aquí en otras mesas, los potosinos sí piden, demandan, solicitan y exigen procuración, prevención y justicia. ¿Qué sabemos, por ejemplo, Luis Fernando Gámez, no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar, qué sabemos, por ejemplo, de cómo queda el impuesto ambiental? Bien, es un impuesto que se está trabajando para evitar la contaminación, por supuesto para preservar los derechos humanos y sociales de la gente. Se está concientizando con la parte empresarial, lo tengo entendido, y bueno, pues sé que va bien avanzado, ¿no? Es todo lo que yo te podría decir. ¿Pero se avanza en la claridad sobre el cobro? Sí, me parece que hay meses de trabajo con
con el sector empresarial, lo han recibido bien. Hasta el momento se quejan más los políticos del impuesto que de los empresarios. Y bueno, pues creo que hoy por hoy el llamado es a la unidad, ¿no? San Luis Potosí necesita de todos, necesita del fortalecimiento institucional. Por supuesto, el gobierno no va a poder operar sin recursos, pero también necesitamos crear las condiciones, insisto, para el desarrollo de San Luis Potosí. Hoy por hoy San Luis tiene una oportunidad inigualable para su crecimiento, una oportunidad que no se había visto en el pasado, cuando, por ejemplo, Marcelo se robó los 1.500 millones de pesos los últimos 15 días de su gobierno, y hoy por hoy tenemos un gobierno que impulsa, que le aporta, que manda ese dinero al fortalecimiento educativo institucional. Y bueno, pues bienvenidas todas las críticas, aquí tenemos tiempo para debatirlas. Y tendremos tiempo para analizarlas. Oye, yo siempre me quedo pensando en este tema de los impuestos, es que es lo como el tema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Porque la gente creo que está dispuesta a pagar impuestos en la medida que los ve retribuidos. Pero el gobierno siempre dice, ¿cómo retribuyo si no tengo dinero, si no tengo presupuesto con qué llevar a cabo las acciones? Y generalmente escucho estas comparaciones, las escuchamos en la discusión y en el debate del presupuesto federal y las vamos a escuchar seguramente en el local, de decirnos, es que en otros lugares se cobran muchos más impuestos y la gente paga. Sí, pero es que ¿qué reciben a cambio? Claro. Si la gente tiene un servicio de salud garantizado, un servicio de acceso a la educación garantizado de forma gratuita, pues seguramente estará dispuesta a pagar, pero si tienes además de qué pagar el impuesto, qué pagar por tu acceso a la salud, por el acceso a la educación para tus hijos, bueno, pues ahí se viene a complicar el asunto. Vamos a tener tiempo de analizar a qué se nos va a ir el dinero en el próximo año desde el presupuesto del gobierno del estado. Saludos, Leonel Cerrato, nos dicen 2025 hubo un impuesto estatal nuevo a las ventas de inmuebles del 3%. Sí hubo un impuesto nuevo, es lo que señala. Bueno, vamos a tener, insisto, mucho que seguir analizando este paquete económico. Muchas gracias, Luis Fernando Gámez, por estar con nosotros. Gracias, Erika, por la invitación. Enrique Daud, como siempre, gracias. Gracias, Erika, por la invitación esta mañana. Nada más comentarte, Luis Fernando. Pues sí, efectivamente hubo un préstamo de 1.400 millones que tienen que aclarar los funcionarios de ese tiempo, pero vamos al finalizar y te reto, una vez que acaben los 6 años de este gobernador, vamos a analizar cuánta obra pública hubo en el estado durante Marcelo de los Santos y durante el Pollo Gallardo, y veremos quién le dio más a San Luis Potosí. Ernesto Barajas, muchas gracias. Muchas gracias, Erika, buen día y que tengan todos excelente semana. Gracias por estar con nosotros. La mesa de los lunes, con esto nos vamos a la pausa.